Hola, bienvenida a Cristocéntricas. Te habla como de costumbre Sandra Barrera. Te cuento que hoy comenzamos una nueva serie denominada Mashal, pero antes de comenzar quiero invitarte a que nos busques y nos sigas en redes sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram como @mujercristocéntrica. Durante la semana publicamos cápsulas y reflexiones bíblicas que te pueden ser de mucha ayuda para enriquecer tu relación con Dios. Así que síguenos y comparte nuestras publicaciones. Ahora sí, comencemos. Como dije antes, la nueva serie que comenzamos hoy se denomina Mashal. Pero, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué es Mashal? Mashal es un término hebreo que se traduce como proverbio o refrán. En los tiempos modernos, cuando pensamos en un proverbio, pensamos generalmente en una frase popular que es repetida tradicionalmente y expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza. No tan lejos se encuentra el concepto hebreo de mashal, el cual es una forma de enseñanza, por medio de la cual se pueden explicar conceptos complejos en lenguaje simple y didáctico. Los mashal o proverbios son entonces expresiones de lo que podemos llamar sabiduría popular. Es un dicho breve y sentencioso que expresa verdades en cuanto al comportamiento humano. El libro de Proverbios que encontramos en el Antiguo Testamento es una recopilación de por lo menos 8 colecciones separadas de proverbios que se distinguen entre sí por un subtítulo introductorio o un cambio notorio en el estilo literario. El propósito del libro de Proverbios era para el pueblo de Israel como una guía para vivir exitosamente. Mediante citas e ilustraciones de reglas positivas y negativas de la vida, Proverbios nos aclara lo que conforma una conducta correcta o incorrecta en una gran variedad de situaciones. Es por ello que con toda propiedad se cita a Proverbios capítulo 1 versículo de 2 al 6 como el propósito del libro. Veamos qué dice este pasaje. Para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto el sabio y aumente su saber, reciba dirección el entendido, para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. En estos 4 versículos se resume el propósito de los proverbios. Como ya escuchamos, el propósito es que adquiramos sabiduría y disciplina para poder discernir con inteligencia. También nos corrige para enseñarnos a vivir en rectitud, en justicia y en equidad. Además de eso, los proverbios son útiles para ayudar a los jóvenes, a los inexpertos, a que tengan conocimiento y actúen con discreción. Y por último, también son útiles para los que ya son sabios, para aumentar su saber y para recibir dirección sobre la forma correcta de proceder. Aun cuando Proverbios versículo 1 del capítulo 1 declara que el autor es Salomón, es fácil notar que en el libro hubo más de un autor. Las diferentes colecciones de proverbios son atribuidas a los siguientes autores: a Salomón, que contribuyó con por lo menos 2 colecciones de proverbios. Una de ellas fue recopilada en su tiempo, mientras que la segunda fue recopilada en los tiempos de Ezequías. Otros autores que se mencionan son los sabios, Agur y Lemuel, y los 2 últimos son de personajes desconocidos. En cuanto a la fecha en que se compuso el libro de Proverbios, se puede decir que Proverbios 25 versículo 1 deja claro que el libro no pudo terminarse antes del tiempo de Ezequías. Estamos hablando más o menos del año 715 al año 650 antes de Cristo. Entonces tenemos una idea de más o menos cuándo se recopilaron, pero la fecha exacta es incierta. Ahora, entendamos un poco de qué se tratan los proverbios y de qué no se tratan. Cuando nos referimos a los proverbios, necesitamos entender que los proverbios no son promesas. Voy a explicarte a través del siguiente ejemplo. Imagina una pareja fiel a Dios. Ellos están conscientes de la necesidad de instruir a su hijo en los caminos del Señor. Invierten innumerables horas enseñándole y modelándole el buen camino a su hijo. Sus esfuerzos también se notan en su constante preocupación por involucrar a su hijo en la iglesia
y su profunda preocupación porque su hijo goce de una relación personal con Dios. Este joven comienza bien, sin embargo en la adolescencia se vuelve rebelde. Las amistades lo llevan a las drogas. Se va de la casa a los 16 años, decepcionando a sus padres. A los 17 sus padres se dan cuenta de que es un homosexual. A los 20 la pareja recibe una llamada de parte de un hospital informándoles que su hijo tiene SIDA y que está grave. Sus padres frustrados reclaman al Señor basados en Proverbios 22:6, diciéndole al Señor: ¿qué pasó? ¿Por qué se desvió mi hijo ante lo que dice el proverbio? ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque debemos comprender 3 cosas. Primero, que los proverbios son parte de la sabiduría práctica que trata con la vida real. Segundo, son generalizaciones basadas en la experiencia humana. Tercero, no son una promesa de parte de Dios. Es decir, lo que se establece en los proverbios no necesariamente se cumple en todos los casos. Simplemente son consejos y son lineamientos que nos pueden ayudar a vivir una vida más sabia y más justa delante de Dios, pero no son una regla. Ahora, la teología detrás de los proverbios. Se puede ver a lo largo del libro de Proverbios la continua mención de Dios. Es por ello que el libro de muchas formas enfatiza los atributos de Dios, como por ejemplo su soberanía, su providencia, su omnisciencia y su actividad en la creación. Proverbios también nos muestra cómo la fe en Dios tiene resultados en diferentes áreas de la vida del hombre. La fe en Dios nos guía a ser éticos y a tener valores morales. A través de este libro podemos entender conceptos como la retribución, las relaciones interpersonales, la riqueza, la pobreza. Es decir, nos presenta la fe en Dios de una manera muy práctica. El libro se enfoca en el carácter humano y en nuestra conducta. Las observaciones del libro acerca de la vida se dirigen específicamente a las personas, no se dirigen al pueblo de Dios ni a la nación de Israel. Como ya dije antes, el libro de Proverbios se enfoca en enseñarnos una vida sabia, una vida piadosa. Por eso el libro de Proverbios hace muchos contrastes entre el camino bueno y el camino malo. Se refiere repetidamente a las características y consecuencias de estas 2 opciones de vida. También nos habla de emociones, actitudes y relaciones humanas y con frecuencia las pone también en contraste. Algunos de los temas que trata Proverbios son, por ejemplo, la vida en el campo y en la ciudad, la ética en los negocios, las relaciones sociales, la justicia, las relaciones familiares, los estándares morales, las actitudes e intenciones internas. Nos describe cómo es una mujer virtuosa, entre muchos otros temas. También nos habla del carácter de Dios, de su soberanía, de su fidelidad, de su santidad, de su omnisciencia, omnipotencia, justicia, etc. Nos presenta las palabras de Dios y sus bendiciones. También hace énfasis en la relación del hombre con Dios. Solo se puede llevar una vida piadosa y sabia si se vive en el temor y confianza del Todopoderoso. Así que el libro de Proverbios nos enfatiza mucho en la importancia de tener una correcta relación con Dios y como consecuencia de eso una correcta relación con los demás. Así que habiendo hecho esta introducción al libro de Proverbios, te invito para que escuches el podcast de la próxima semana, donde vamos a comenzar hablando de uno de los temas que trata Proverbios, que yo diría que es el tema base para comprender lo que significa la vida cristiana, y es el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Y por qué como cristianos debemos tener temor de Dios? No te pierdas el próximo episodio para que estudiemos a profundidad este tema. Hasta aquí nuestro mensaje de hoy. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para ti. Compártela con tus amigas y familiares. Si tienes alguna pregunta o comentario acerca de lo que hablamos hoy, por favor envíala al correo contacto@cristocentricas.com. También puedes sugerirnos temas para grabar en futuros mensajes. Dios te bendiga.